1:03. Bienvenidos una vez más a la revista de Radio Ven y Cielo TV. En este lunes 25 y ya está con nosotros un médico que usted sabe que no necesita presentación. El hombre, si usted quiere tener hijos y por alguna razón no ha tenido, es experto en fertilización. Si usted lo que quiere es traer su muchacho, también es médico obstetra, ginecólogo, en fin. Son tantas cosas que adornan al doctor Ávila. Qué gusto tenerlo con nosotros aquí en la revista de Radio Vega y Cielo TV. Doctor, buenos días. Muchas gracias, buenos días a todos. Buenos días a todos. Para mí es un placer de verdad estar aquí como cada lunes sí, lunes no. Sí. Con cada uno de ustedes. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, estamos en noviembre. Noviembre es el mes azul y la Organización Mundial lo ha determinado así porque se celebra el Día Mundial, el 14 de noviembre, el Día Mundial de la Diabetes. Y nosotros, como ginecólogos que manejamos pacientes diabéticas embarazadas, hemos querido aprovechar esta oportunidad para hablar sobre la diabetes y el embarazo. ¿Qué provoca la diabetes gestacional? Que es como se le conoce a cuando la mujer sale embarazada y de repente se le disparan los picos de la diabetes, el azúcar, la glucosa, la glicemia, la insulina, como que no funcionan adecuadamente y vienen problemas. ¿Qué provoca eso? Para poner en contexto la población que nos escucha, la diabetes es que la gente le dice el azúcar. El azúcar, me subió el azúcar. La glicemia alta a nivel del tejido, o sea, de lo que es la sangre. Y usualmente nuestro organismo está capacitado para manejar ciertos niveles de glicemia. Cuando estos niveles sobrepasan los límites normales, comienzan a producir daño en lo que es la microcirculación. Por ende, donde quiera que exista un daño de esto, comienza a llegar poco oxígeno y va provocando daño a los órganos, ya sea en los ojos, pues está la retinopatía diabética, a nivel de los riñones también, a nivel de cualquier estructura que sea dañada a nivel periférico, lo que será microcirculación. Entonces, la diabetes se divide en para diagnosticarla se divide en tres grupos. Tenemos la diabetes tipo 1, que es la que es más agresiva, que es la que se conoce como diabetes insulino dependiente, que es una mínima proporción de la población. Tenemos la diabetes tipo 2, que es la más frecuente dentro de este grupo. Y tenemos la diabetes gestacional, que es la que hemos querido venir a hablar en el día de hoy. En sentido general, hoy día se habla de que la diabetes, de que la población mundial tiene un 10% de personas con diabetes. O sea, estamos hablando de 800 millones de personas. Una incidencia bastante alta, dentro del rango de 20 a 70 años. Y la mujer en edad reproductiva puede ser hasta los 40, 45 años. Entonces va a tener esa incidencia de poder tener un embarazo y diabetes. Hoy día se habla de que 1 de cada 7 mujeres embarazadas puede tener diabetes, que es un número muy alto. Entonces lo peor de todo esto es que lamentablemente usted me dice, ¿y qué signo o síntoma tiene una mujer embarazada que pueda decir yo tengo una diabetes o creo que tengo una diabetes? Porque se confunden con cambios normales. De los malestares hormonales del embarazo. Por ejemplo, hay una triada famosa en la diabetes que es la polidipsia, poliuria y polifagia, que es... En español. Que es aumento de la necesidad de tomar líquidos, aumento de hacer pipí o de orinar y aumento de lo que es la sensación de comer. Y una mujer embarazada le da todo eso en condiciones normales. Claro, en condiciones normales, sin diabetes, eso es lo que le ocurre a una mujer. Entonces, la única forma específica de nosotros como médicos poder identificar si un paciente tiene una diabetes es haciendo mediciones en sangre. Hay diferentes pruebas, glicemia en ayuna, hemoglobina glicosilada, y hay una prueba que está protocolizada a realizar entre las 24 y 28 semanas. Voy a repetir a todas las mujeres que nos escuchan y que están cursando con un embarazo, socialice con su ginecólogo, por favor, que les realice una prueba de la tolerancia oral a la glucosa entre las 24 a las 28 semanas. Esas son en la población general. Ya hay factores de riesgo desde inicio de hacerse. Pero en sentido general, lo que se vea todo bien, con una glicemia normal basada en ayuna, al 24-28 está protocolizado realizar pruebas de tolerancia a la glucosa con la finalidad de identificar ese grupo de pacientes que tienen diabetes gestacional. O sea, ahí viene de nuevo la medicina preventiva.
Así O es. sea, esos estudios se hacen de manera preventiva para evitar consecuencias funestas que pudieran provocar mayores inconvenientes con respecto al embarazo y la criatura que se lleva dentro del vientre. Así es. Y más allá de las Micrófono. repercusiones, más allá de las repercusiones que se entienden lógicas en el cuerpo de la mujer por el tema de la diabetes, aunque sea gestacional, sea temporal, ¿cuáles repercusiones o impactos tienen en la criatura el tema de diabetes en la madre que está embarazada? Sí, en realidad hay varias repercusiones, tanto en la madre como en el producto, inmediatas y a futuro. Las mayores complicaciones que vemos, por ejemplo, a nivel del bebé son que tenemos niños más grandes de lo usual, macrosómico, más de 4 kilos. Tenemos un aumento del calcio a nivel de lo que es el circulatorio del bebé. Tenemos una mayor producción de insulina del bebé. Alteraciones metabólicas o malformaciones congénitas se ven mucho con pacientes diabéticos, producto de un estado de hiperinsulinemia, porque, para poner en contexto, en la mujer, por ejemplo, tiene un trastorno de lo que se llama resistencia a la insulina, que es lo que lleva a lo que es una diabetes. El cuerpo, de manera inteligente, lo que hace es producir mayor cantidad de insulina para arrastrar lo que nosotros ingerimos como comida para convertirlo en energía. Me explico nuevamente para hacerlo más detallado. Lo que nosotros ingerimos como alimentos se convierte en azúcares. Esas azúcares se supone que son entradas a las células para convertirse en energía. Existen algunos bloqueos a nivel periférico, que es lo que se conoce como resistencia a la insulina, que evita o que dificulta por calidad o por disminución de esa hormona que se llama insulina, de poder penetrar eso que nosotros comemos a la célula y convertirlo en energía. Entonces, el cuerpo lo que hace es producir más insulina. Entonces, ese exceso de insulina provoca repercusiones importantes en la madre y en el niño, sobre todo cuando se prolonga a nivel de lo que es el tiempo. Entonces, la insulina se produce a nivel del páncreas, de los islotes de la beta de Langerhans se llama. Cuando el cuerpo no tiene ya esa capacidad de producir insulina y no puede entrar ese azúcar a las células, entonces comienza a tener niveles de glicemia altos, porque se mantiene circulante a nivel de lo que es el torrente. Y el cuerpo, como decía al inicio, no está facultado para poder metabolizar o funcionar con ese nivel alto de glicemia. ¿Qué ha pasado en los últimos años, en los últimos 90 años? Bueno, se ha descubierto la insulina sintética. Esto ha significado un avance y una mejoría significativa en lo que es el pronóstico global de la mujer, es la mortalidad materna y fetal. A eso también se le añade que hay mayor monitorización de los bebés con frecuencia cardíaca, con sonógrafos, y hay más conciencia en lo que es la dieta, la reducción de la dieta y los alimentos que ingerimos en el día a día. Lo que significa que la insulina, para nosotros como médicos y para la población en sentido general, ha venido a ser de mucha ayuda para poder controlar esos niveles de glicemia en sangre que por alguna condición el cuerpo no permite poder regularlo. Cabe destacar que durante la gestación o durante el embarazo, la placenta, como un órgano endocrino, produce un sinnúmero de hormonas que también van a estimular a que esa resistencia pueda ser mayor. Por eso vemos que hay una mayor predisposición en las mujeres embarazadas a hacer diabetes, porque hay un estado fisiológico de resistencia a la insulina, sobre todo en el tercer trimestre del embarazo. Lo que significa que esta paciente debe estar monitorizada y observadas, porque no hay signos y síntomas que nos puedan alertar de manera temprana que esta paciente puede estar cursando con una diabetes gestacional. ¿Puede, doctor, el micrófono, por favor? ¿Puede, doctor, un bebé nacer con problemas diabéticos si la madre tiene situaciones de diabetes? Sí, hay un aumento en la predisposición. Sin embargo, la mayor complicación que vemos en estos bebés en el momento del nacimiento es que tenemos hipoglicemia. ¿Por qué hipoglicemia? Si venimos de un exceso de azúcar. Bueno, precisamente porque el problema está en la madre, que tiene un problema de resistencia periférico y está produciendo mucha insulina. ¿Qué pasa? Que el bebé no tiene problema, el bebé está metabolizando bien, y como el bebé está metabolizando bien y está produciendo cantidades de insulina mayor por la glicemia que está recibiendo, cuando lo desconectan de la madre, que le quitan todos esos niveles de glicemia, entonces la insulina que tiene circulante
baja de manera bruta lo que son los niveles de glicemia del bebé. Y esto es realmente, los bebés los dejamos en observación en la unidad de cuidados intensivos neonatal para observar este tipo de cambios. ¿Eso se corrige de forma natural después de la desconexión en la medida que el niño se va desarrollando o podría tener repercusiones para el resto de su vida? Realmente en las primeras horas es el mayor riesgo, porque ya después que el niño el recién nacido logra tener un control, la glicemia después de las 2 horas bajan y se supone que ya el bebé se queda controlando sus niveles de insulina propio. Pero lo ideal es, antes de entrar en lo que es el desembarazo, ya sea por vía alta o por vía baja, que tenga un monitoreo de los niveles de glicemia y controlarla por debajo de 150 miligramos por decilitro, que es donde se entiende que no va a haber una mayor descarga de insulina del bebé y por ende no va a ocurrir hipoglicemias. ¿Y cuál sería, doctor, las recomendaciones que se le hace sobre todo a las embarazadas primerizas? Porque ya después que una mujer ha tenido 2, 3, 4 partos, ya más o menos se hace una experta en las cosas que debe comer, los ejercicios que debe hacer. Pero en el caso de esa embarazada primeriza que nos está escuchando en este momento, ¿cuáles serían las recomendaciones que se le dieran para evitar en el embarazo la diabetes gestacional? Bien, en primer lugar, el pilar fundamental creo que de la mayoría de los tratamientos es hacer buenos hábitos higiénicos dietéticos. Una buena alimentación, hacer ejercicio por lo menos 10 minutos después de cada alimento, entiéndase 30 minutos al día de ejercicios, al menos 5 veces a la semana, y tener un acercamiento o una guía de un nutricionista para que le pueda orientar con los alimentos que ésta debe de ingerir. Si el tratamiento con dieta y ejercicio no logra llevar los niveles de glicemia por debajo de 150 en ayuna, entonces ahí deberíamos agregar metformina o deberíamos agregar insulina o ambos de manera combinada. Pero el pilar fundamental hoy día sigue siendo la dieta y los ejercicios. Y dietas, ejercicios. Y si alguien necesita tener, ¿verdad?, controlado todo eso y quiere hablar con usted, ¿dónde puede de alguna manera localizarle, verdad? Dice, yo quiero consultarme para que este embarazo desde la A hasta la Z llegue bien. ¿Dónde lo localiza, doctor? Sí, estamos en La Romana, en el Centro Médico del Dr. Canel, en el 4º piso, en el 402, y en La Romana, en el Centro Médico US, en la Torre Profesional KP, 7º piso, 707, en el único número por WhatsApp, el 829-637-9214, solamente mensajes por WhatsApp. ¿Y en las redes sociales? Y en las redes sociales. No, en las redes sociales, el doctor también tiene 78,300 seguidores solamente en Instagram. Tenemos una comunidad muy bella por ahí, compartimos muchos temas y trato siempre de orientar algunos temas en sentido general de medicina. Bueno, pues gracias al doctor César Ávila por estar con nosotros como cada lunes, o no, un lunes sí y un lunes no. Antes de irnos a la pausa, ¿verdad? En España, en estos momentos hay un gran problema que involucra, salpica el nombre de la República Dominicana. Resulta y viene a ser que durante la pandemia del COVID en España se le dio a una compañía la exclusividad para la compra de las mascarillas y otros enseres que se utilizaban, las pruebas del COVID y todo eso. Y ustedes recordarán que a cada rato, como si estuviera viniendo a visitar a alguien, el Falcon, que es el avión oficial del presidente Pedro Sánchez de España, venía a República Dominicana, se quedaba un ratico y uno decía, pero de repente aparecía el ministro de Relaciones Exteriores, en otra ocasión el ministro de Turismo, a veces la vicepresidenta y en ocasiones hasta el presidente, tomándose fotos con el presidente Pedro Sánchez en el Salón de Embajadores del Aeropuerto Internacional de las Américas,
Y uno decía, pero ¿y será que Pedro Sánchez tiene una segunda base aquí en República Dominicana o qué? ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, aparentemente hay un lío, y no de ropa, en España, de mascarilla, de mascarillas, donde se habla de una trama de corrupción que involucra a varios exministros del gobierno de Pedro Sánchez, y que también, porque República Dominicana siempre está bailando, como diría mi papá, me tocó bailar con la más fea. En todo esto se dice que entre 2021 y 2022 en República Dominicana se constituyeron por lo menos 14 compañías relacionadas con el exministro de Transportes de España, José Luis Ábalos. Dentro de esas compañías habían algunas que estaban dedicadas a la distribución de materiales sanitarios, otras estaban dedicadas a la construcción y algunas a transacciones inmobiliarias. La pieza clave señalada en todo este entramado de corrupción es un empresario llamado Víctor de Aldama, quien ha sido acusado directamente o él acusa directamente a Ábalos de ser el principal beneficiario de las comisiones ilegales. Según este empresario, la fortuna que acumuló el señor Ábalos está bien oculta debajo de las palmeras caribeñas y los cocoteros de la isla de la Hispaniola, sobre todo en la parte este de la República Dominicana, donde se dice que en Punta Cana este señor ha desarrollado y comprado varios proyectos que tienen que ver con lujosas villas y apartamentos. Dentro de las compañías que fueron constituidas en República Dominicana, hay algunas que se llaman Megalat, Pronalat, Modural HB Corp, entre otras. Esas empresas, sin embargo, en algunos casos, tiene como accionista a los señores César Moreno e Ignacio Díaz Tapia, que son estrechos colaboradores de Aldama. En estos momentos, Aldama está cantando todo lo que ha estado sucediendo. Ha dicho a quienes les entregó el dinero, ha dicho que fue invitado a una reunión especial con el presidente Pedro Sánchez, y aparece varias fotos de este empresario con el señor Pedro Sánchez, y precisamente en estos momentos el primer mandatario español iba a tener una rueda de prensa para referirse a este tipo de cosas. A Pedro Sánchez, su esposa, ha estado vinculada a distintos actos de corrupción, pero parece que tiene más vida que un gato, porque en más de una ocasión la gente pensó, terminó Sánchez, y de repente se inventa una cosa distinta y sale a relucir Sánchez, que ahora mismo, por ejemplo, yo que estaba en España recientemente, la mayoría de los españoles no quiere saber de Pedro Sánchez por el manejo inadecuado que se hizo con el problema de Valencia, donde oficialmente por esta lluvia que cayó supuestamente de repente, hay oficialmente 240 muertos, pero allá en España se hablaba de más de 1,000 personas que habían fallecido con el asunto este de La Habana, y que además primero no avisaron, tenían la información 24 horas antes de la peligrosidad de lo que venía. Número uno. Número dos, se negó a darle asistencia y ayuda al pueblo durante más de 4 días. Y cuando se presentaron tanto el rey de Felipe, la reina Leticia y el propio Pedro Sánchez,
le cayeron a pedradas, al extremo de que uno de los guardaespaldas de la reina sale con la sangre cayéndole por la frente. Pedro Sánchez sale corriendo con sus guardaespaldas, pero de una manera estoica, tanto el rey Felipe como la reina Leticia se mantuvieron recibiendo insultos y escuchando a la gente. Y en este momento entonces la popularidad del rey ha subido y la popularidad de Pedro Sánchez ha descendido a unos extremos nunca antes vistos en España. Entonces usted le agrega que Pedro Sánchez, cuando están hablando ahora que es un asunto del cambio climático, resulta que en España en los últimos 4 años 200 presas han sido destruidas por el presidente Pedro Sánchez porque supuestamente tenían que contribuir a regresarle a la naturaleza. A la naturaleza, regresarle lo que se le había quitado. Entonces, todos estos desastres que se están presentando en España. Esas presas, y yo creo que mencioné eso en días pasados, esas presas fueron construidas por el general Franco. Sí. Precisamente como una forma de salvaguardar estas ciudades. Esa misma ría ha tenido varios crecimientos. Claro. O sea, no es la primera vez que pasa. De hecho, cuando Franco decide hacer la presa y hacer un camino desviando el río del centro de la ciudad, es porque ocurrió, creo que a finales de la década del 50, 57, 58, por ahí, algo parecido a lo sucedido hoy. Y de hecho, no hubo más muertos porque precisamente por el canal que Franco construyó fue por donde pasó la riada. Que si no, eso hubiese estado medio a medio a la ciudad y hoy por completo Galicia hubiera desaparecido. O Valencia hubiera desaparecido. Entonces, es penoso pensar que en ocasiones la democracia piensa menos que la dictadura. Se habla de, volviendo al tema de corrupción, de 50 millones de euros. Quiero decir que se han estado o que se repartieron, y entonces uno dice, en medio de una desgracia como fue el COVID para todo el mundo, donde murieron tanta gente, donde en España, por ejemplo, la cantidad de ancianos que fallecieron, usted darse cuenta que un grupo de fascinerosos, aprovechándose de la situación, se enriquecieron con 50 millones de euros en comisiones. Vamos a la pausa, ya volvemos.